Buenos días, alumnos de Cantuta. Iniciamos con el curso de Historia del Perú. El tema a tratar el día de hoy es la invasión al Tahuantinsuyo, segunda parte. Tras la muerte del Inca usurpador Atahualpa a manos de Francisco Pizarro, los españoles iniciaron su proyecto rumbo hacia el sur, con el fin de encontrar la capital del gran imperio de los incas. Entonces, así damos por iniciado lo que vendría a ser la secuencia histórica de este proceso. 3. La llegada al Cusco. Tras la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro armó una estrategia muy importante, la cual fue nombrar al heredero del imperio inca, y justamente nombraría a Tupac Hualpa, que para los cronistas es conocido como el primer Inca títere. ¿Con qué finalidad Pizarro nombraría a un nuevo sucesor de la nobleza inca? Con el fin de evitar cualquier ataque sorpresivo o masivo rumbo hacia el Cusco, ya que tenían la figura o el respaldo de un personaje que pertenecía a la gran nobleza incaica. Durante el recorrido hacia el sur, a pocos kilómetros de dejar la ciudad de Cajamarca, fueron atacados sorpresivamente por uno de los generales que todavía sobrevivía dentro del campo de batalla. Este era llamado Calcuchímac, el cual atacó por la retaguardia al ejército español y capturó y ejecutó rápidamente al primer Inca títere. Inmediatamente Francisco Pizarro, tras el ataque sorpresivo, nombraría al sucesor de Tupac Hualpa. Este sería llamado Manco Inca. ¿Y quién era Manco Inca? Manco Inca era hermano directo del linaje del tal recordado Huáscar. La pregunta establecida sería ¿por qué Manco Inca apoyaría a los españoles en este proyecto? Debido a que en la ciudad del Cusco todavía se encontraban acantonados dos grandes generales del ejército de Atahualpa. Este sería Apuquisquis y Calcuchímac. Entonces, de esta forma, al tener el respaldo de los españoles, sería más fácil el acceso hacia la ciudad del Cusco. El avance fue rápido y en noviembre del año 1533 el ejército hispano se encontró a las puertas de la capital del Tahuantinsuyo, Cusco. El ejército de los españoles y de Manco Inca ingresaron a la ciudad sin ningún tipo de oposición. La débil resistencia al mando del general Quisquis y Calcuchima no pudieron impedir la llegada de Manco Inca y los españoles. Una vez establecidos, los españoles desmantelaron toda su estrategia y astucia, la cual era que habían utilizado a Manco Inca simplemente para poder llegar a la capital del Tahuantinsuyo. Una vez desmantelada la estrategia, Manco Inca se sintió traicionado y buscaría su pronta revancha, a la cual se llamaría el levantamiento o la resistencia de Vilcabamba. 4. La resistencia de Vilcabamba. Se desarrolló entre los años 1538 a 1572. Iniciada por Manco Inca, o también llamado por los cronistas como Manco Cápac II, y posteriormente por los descendientes directos de Manco Inca. Entonces, así iniciamos con los grandes personajes de la resistencia de Vilcabamba. A. Manco Inca. Inició su rebelión a partir del año 1538 hasta el año 1544. Entró en conversaciones con el gobernador Vaca de Castro. Fue asesinado por un refugiado de la guerra civil. Libró las más importantes batallas acompañado de sus mejores generales cusqueños. B. Zairi Tupac. Inició su rebelión en el año 1544 hasta el año 1557. Tenía 5 años tras la muerte de su padre, Manco Inca. Gobernaron príncipes regentes, los mismos que tuvieron tratos con Pedro de la Gasca, que fracasaron. En 1557 salió de Vilcabamba al dejarse convencer por los españoles. Reconoció la autoridad del rey y recibió encomiendas como la de Yucay y además honores. Murió en el año 1560. C. Titu Cusi Yupanqui.
Inició su rebelión en el año 1560 hasta el año 1571. Asumió el cargo en reemplazo de Zairi Túpac. Reorganizó la guerrilla en la ruta al Cusco. Firmó el Tratado de Paz de Acobamba en el año 1566 y permitió el ingreso de misioneros a la zona rebelde. Es posible que también impulsara el movimiento de Taki Oncoy. Y por último, cuarto personaje, Túpac Amaru I. Inició su rebelión en el año 1571 hasta el año 1572. A la muerte de Titu Cusi Yupanqui, asumió el mando y ordenó la muerte de sacerdotes cristianos en venganza de la muerte de su antecesor. Francisco de Toledo organizó una expedición que lo capturó y fue degollado en el Cusco, en presencia de toda la masa indígena, con el fin de que no se vuelva a repetir otra rebelión similar. 5. Fundación de las ciudades hispanas. Dentro de la travesía realizada por Francisco Pizarro hacia el Tahuantinsuyo y durante toda su ruta colonizadora, fundaría las primeras urbes en territorio peruano. La primera ciudad, como bien la recordamos, fue fundada en el territorio de Piura, bautizada con el nombre de San Miguel de Tangarará, en el año 1532. Luego seguirían la ciudad de Jauja, fundada en el año 1534. Posteriormente la ciudad de Lima, fundada en el año 1535, que vamos a hacer un amplio paréntesis acerca de la capital. También tenemos a Trujillo, fundada en el año 1535. La ciudad de Chincha, fundada en el año 1537. La ciudad de Tarma, fundada en el año 1538. La ciudad de Huamanga, fundada en el año 1539. La ciudad de Huancavelica, fundada en el año 1539, Huánuco, fundada en el año 1540, y la ciudad de Arequipa, fundada también en el año 1540. Hace un rato les había indicado que íbamos a hacer un pequeño paréntesis acerca de la fundación de Lima. Entonces, a fines de agosto del año 1534, Francisco Pizarro, partiendo de Jauja, la cual para aquellos tiempos sería la primera capital española en territorio nacional, atravesó la cordillera por el Nevado de Pariacaca, bajó a Huarochirí, Langa, Quebrada del Lurín, Valle del Lurín y llegó a la ciudad santuario de Pachacámac a fines del año 1534. Descubrió los tesoros que 18 meses atrás su hermano Hernando no había encontrado. Es el 6 de enero del año 1535 que ordenó a sus capitanes Ruy Díaz, Juan Tello y Alonso Martín buscar el lugar apropiado para la fundación de una capital estable, ya que Jauja se encontraba en medio de grandes cordilleras y era inaccesible hacia la superficie del mar o del océano. 7 días después regresaron a decirle que los dominios del cacique de Lima eran los mejores. Eran los dominios del curaca Taulichusco. Es por ello que el 18 de enero de 1535 se fundó la ciudad de Lima, convirtiéndose en la segunda capital y definitiva bajo dominio español en territorio nacional. ¿Y cuáles fueron los requisitos o las condiciones apropiadas que vieron los expedicionarios españoles en tierras limeñas? Fueron las siguientes. Primera, la disposición para la salida al mar. Hace un rato lo habíamos comentado. Ya que podía obtener el alcance y el contacto con los barcos o embarcaciones. 2. La abundancia de madera para las viviendas y leña en la cocina. 3. Contar con los vientos favorables para así los malos olores no se queden en la ciudad, evitando las enfermedades. 4. Mano de obra indígena a disposición de la comunidad española. 5. Agua para el consumo de toda la exploración. Es por ello
que estar cerca de un río era indispensable, tanto para abastecerse de recurso hídrico como para la producción de grandes hectáreas de cultivo agrícola. Entonces, hasta este punto, consolidamos lo que vendría a ser la expedición invasora de Francisco Pizarro, quien había tomado de forma total y absoluta el imperio de los incas. La próxima clase continuamos con la secuencia del proceso invasor. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.